Hola, hoy estamos presentando evolución política de la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional. Hoy contamos con la presencia de 4 docentes: Olay Ramírez, Sheila Alfaro, Carolina Herrera y quien les habla, Sebastián Montoya. Empecemos diciendo y hablando de qué significa la inclusión educativa. Ya sabemos que es una estrategia para el aprendizaje exitoso de todos. Esta busca reducir la exclusión y garantizar el acceso a la participación y a la calidad educativa. Este viaje lo podemos empezar a partir de la década de 1970, cuando las políticas de educación inclusiva estaban en sus inicios y se enfocaban muchísimo en la segregación de estudiantes con discapacidades. Sin embargo, esto fue cambiando a partir del tiempo y empezaron a surgir ideas que promovían la inclusión y los derechos de estas personas. Para el año de 1973 se creó la Ley 29. En Colombia, esta se centró en establecer un marco legal para la educación especial, abordando la necesidad de atención a estudiantes con discapacidades. Esta también se inició con el reconocimiento formal de la educación de personas con necesidades especiales, promoviendo la creación de instituciones y programas específicos para este grupo. En el ámbito internacional, para 1977 se creó la Conferencia Internacional para la Educación Especial. Esta reunió a expertos de diferentes nacionalidades para discutir la educación de niños y niñas con necesidades especiales y estableció directrices para la educación inclusiva. También fortaleció el compromiso global hacia la educación inclusiva y fomentó la colaboración entre países para compartir estrategias en la educación en niños con discapacidades. Para la década de 1980 tenemos la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalía por la Organización Mundial de la Salud. Las primeras ideas surgen a finales de la década de los 70, pero ya es en los 80 donde se publica y se consolida como tal esta clasificación. Hay 3 categorías: deficiencia, discapacidad y minusvalía. Y publicaron un manual para atención a este tipo de personas desde lo clínico y asistencial. Se hablaba de minusválidos o inválidos, de objetos de caridad o de protección, rehabilitador o médico. Y surge en 1988 una ley donde permite que estas personas puedan incluirse en el campo laboral. También tenemos el convenio número 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, donde les garantizan el derecho y la participación social, política y económica dentro de la sociedad. Y Colombia se acoge en la Ley 21 de 1991 para darle participación activa y efectiva a este tipo de población. Bueno, continuamos hablando sobre la década de 1990. Aquí, en el año 1990, hablamos sobre la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Esta se llevó a cabo en Yonten, Tailandia, marcó un compromiso internacional con la educación básica universal, reconociendo que la educación es un derecho humano fundamental y que es clave para el desarrollo económico, social y cultural. Se empieza a hablar de educación para todos pensando más en el acceso universal a la educación básica. Por otro lado, en 1991 se establece la Constitución Política de Colombia, reconociendo el derecho a la educación para todos. Allí se mencionan unos artículos que son muy importantes resaltar, como sobre el artículo 13, que habla sobre la igualdad, el 44, derechos fundamentales de los niños, 67, derecho a la educación, y el artículo 68, acceso a la educación superior. El concepto de inclusión manejado para ese entonces tenía que ver principalmente con el acceso universal y equidad en la educación básica y media. Más adelante, para el año 1994, se habla de la Declaración de Salamanca, Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Allí se afirma que todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas, tienen derecho a una educación en escuelas regulares que se adapten a sus necesidades, empleando así el concepto de escuela inclusiva. Y para ese mismo año se establece la Ley General de Educación de Colombia, el cual plantea unos principios importantes como la igualdad de oportunidades para el acceso
y permanencia del sistema educativo, la atención a la diversidad de necesidades de aprendizaje y el reconocimiento de la educación especial como parte del sistema educativo. En la década del 2000, precisamente en ese mismo año, se lleva a cabo en Dakar el Foro Mundial sobre Educación. Aquí se revisa la Agenda para el Desarrollo de Educación para Todos, EFA, enfocándose en la inclusión educativa para niños con discapacidades y de contextos desfavorecidos. Se trabaja principalmente en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el sector de la educación, donde se establece el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva en igualdad de condiciones para todos. Se señala que los estados deben asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema educativo general por motivos de discapacidad, y se promueve el acceso efectivo de la educación terciaria a la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje a lo largo de toda su vida. En el año 2006 se lleva a cabo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Aquí fue aprobada por la Asamblea General de la ONU y se establece un marco para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el derecho de una educación inclusiva. Precisamente en ese mismo año, en el 2006, se da la ley del 98, que es la del Código de la Infancia y Adolescencia, donde se establece que el marco de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia se debe reconocerlos como sujetos plenos de derecho y no solo como objetos de protección, derechos que se reconocen en el marco de la inclusión. En la educación inclusiva, respetando la diversidad y garantizando la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas, adolescentes, incluidos los que tienen discapacidad o alguna situación de vulnerabilidad. En la década del 2010, precisamente para el año 2015, tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible según la Agenda 2030, donde garantiza la plena participación de todas las personas, donde se garantiza equidad e inclusión en todo el área del país. Y obviamente están garantizando que la educación no llegue a ciertos sectores, sino que sea de manera general. Y más adelante, para el 2017, nos encontramos con el decreto 1421 y habla de unos temas importantes. Derecho a la educación inclusiva. Reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a una educación inclusiva de calidad en igualdad de condiciones con los demás. También nos habla de un currículo flexible, el cual también debe adaptarse para responder a las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad. Y establece que se debe tener un equipo interdisciplinario de apoyo. Cada institución debe contar con estos equipos de apoyo que acompañen los procesos de inclusión y asesoramiento a docentes, promoviendo ajustes razonables, apoyos individuales y participación activa de todos los estudiantes. Finalizamos con la década del 2020, donde está enmarcada por la inclusión y la equidad. Esta es la construcción de una política de educación inclusiva para Colombia. Es la nota técnica para el 2022 que propone los desarrollos del Ministerio de Educación Nacional para una educación inclusiva y equitativa. Están marcados los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en el número 4, que busca garantizar la calidad y las oportunidades de aprendizaje para todos. Llegamos al final. Muchas gracias.